Hola. Hola. Ya. Hola. Me parece que ya me pasaron al anfitrión, sí, ¿no? No sé si hay alguien de la franja o... Bueno, parece que ya me autorizaron. ¿Cómo andan? ¿Tienen alguna duda, algún comentario de lo que estuvimos viendo ayer o estos días que estuvieron viendo? Hoy tenemos que ver lo que no vieron el día que se suspendieron las clases, que viene a ser el tema de los bienes, la clasificación, ¿sí? Vamos a, si quieren arrancar, así lo hacemos dentro de todo llevadero y corto. Y bueno, ya después el martes van a seguir con el tema de personas jurídicas, ¿no? Voy a compartir pantalla, así que avísenme si se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bueno, hoy lo que tenemos que ver es lo que hace al objeto de la relación jurídica. Todo el tema de los bienes, las cosas, todo aquello que integra esa relación jurídica que ya venimos viendo en cuanto a la integración, digamos, en cuanto a los elementos, ¿no? Acá quiero hacer un parate antes de empezar porque se nota en el Código Civil y Comercial un cambio de paradigma con respecto al régimen del Código de Vélez. ¿Por qué digo esto? Porque el Código de Vélez era digamos, código eminentemente patrimonialista, lo único que interesaba en ese sentido era el establecimiento de las cuestiones de índole patrimonial, más allá de que trataba, ¿no?, cuestiones de familia y demás. En lo que hace al objeto de la relación jurídica se le daba una importancia de índole patrimonial. En este código tenemos una ventaja, que es que no solo ubica una referencia a los bienes en la parte del título preliminar, sino que después en el libro primero empieza a tratar con especificidad cada uno de los bienes que integran esa relación jurídica. Pero acá lo que quiero remarcar es que hace referencia a ciertos derechos que no hacía referencia a Vélez porque no tienen contenido patrimonial y que sin embargo son reconocidos en el Código Civil y Comercial, más allá de que los mismos ya estaban reconocidos a nivel convencional y a nivel Constitución Nacional. Se hace una expresa referencia a estos derechos como no con un fin patrimonial, sino por el fin humanístico que ellos tienen. Bueno, ahora vamos a ver de qué se trata, ¿no? Pero bueno, acá tengan en cuenta que se tomó en cuenta que la visión de Vélez, que era eminentemente patrimonialista, había que modificarla en los tiempos actuales. Por eso en los propios fundamentos se hace referencia a esta necesidad, a este necesario cambio de paradigma. Por eso, sin perjuicio de que mantiene la tradicional concepción de los derechos individuales sobre los bienes y demás, que era lo que se contenía en el Código de Vélez, ya acá hay un avance en lo que hace a los derechos de incidencia colectiva, que esto ya hemos visto algo en la primera parte, y a su vez hace hincapié en ciertos bienes que no solo los que tienen valoración económica y que integran el patrimonio, sino que aquellos que se trata de derechos sobre el propio cuerpo y la propiedad comunitaria de los pueblos originarios. Por eso hablamos de esta variación en el paradigma, que era exclusivamente patrimonialista e individual de bienes y cosas, admitiendo bienes que no tienen contenido económico, que son los que vamos a ver ahora, y que a su vez pueden llegar a ser de titularidad de propiedad colectiva, que por ejemplo lo que vimos en la primera parte del medio ambiente. ¿Se acuerdan que hablábamos de que no hay un titular de ese derecho al medio ambiente sano, sino que es un derecho de índole colectivo? Bueno, en este caso lo mismo, es decir, este cambio de paradigma no solo abarca respecto a la titularidad de los bienes, sino a qué tipo de bienes se va a hacer referencia el ordenamiento. Bien, por eso ahí tienen variedad de dibujos, digamos. Ahí van a lo que les puse, que se acuerdan que yo en las primeras partes yo les había dicho que los fundamentos del anteproyecto de Código Civil y Comercial son muy importantes, son como las notas que nosotros leíamos en el Código de Vélez, y que hacen los motivos por los cuales se adopta la legislación. Y es muy importante que ustedes accedan a esos fundamentos y lean cuáles fueron los cambios y digamos,
En esos fundamentos los codificadores hacen referencia tanto a los criterios que se mantuvieron como a aquellos que cambiaron y los motivos por los cuales cambiaron. En los fundamentos dice que siendo que ha ido cambiando, que la concepción patrimonialista, esto que dijimos recién, ha ido cambiando, tanto aparecieron bienes que siendo de una persona no tienen valor económico, aunque sí una utilidad, como sucede con el cuerpo humano, los órganos, lo que es tratado en el artículo 16. Asimismo, la relación exclusiva entre los bienes de la persona y también ha mudado, pues emergen las comunidades como ocurre en los pueblos originarios previsto por el artículo 18. De igual modo, mientras algunos bienes del código reemplazan, digamos, los considera como dominio público y los asume como colectivos. Esto lo vamos a ver después, porque en realidad tiene que ver con cuáles son los bienes de titularidad de los particulares y aquellos que pertenecen al Estado, ¿sí? Esta individualización como bienes colectivos hace a que existen bienes de titularidad de los particulares, pero que no son, digamos, individuales, sino que son colectivos. Bien, esto es lo que yo les decía recién de la incorporación de los derechos sobre el propio cuerpo, que no se trata de un bien en sentido, ahora vamos a ver la concepción específica de los derechos de los bienes, pero no se tratan de derechos con un contenido económico. Por eso van a ver que en el artículo 17 dice, los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, esto quiere decir que están fuera del comercio, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social. Tiene que ver con la necesidad de avanzar en la ciencia, digamos, el fin social que tiene este estudio, humanitario obviamente, y que solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales. Ustedes han visto en la primera parte la ley de ablación de órganos y todos los requisitos, los recaudos que establece la ley para poder llegar a esa ablación, a esa donación de órganos. ¿Por qué? Porque en realidad no puede haber un fin económico detrás de este tipo de actos jurídicos, sino que se tiene por un fin de este tipo de los que enumera el artículo 17. Pero sin perjuicio de ello, tengan en cuenta que se hace referencia a estos derechos que no tienen un valor económico. Se consagra el cuerpo humano como un bien, pero un bien que no tiene ningún tipo de valor económico. Se consideró que podrían existir derechos sobre las partes separadas del cuerpo, pero no con un contenido económico, sino con un interés científico, humanitario o social. Ese fue el nuevo cambio. Fíjense que está incorporado en el título preliminar, porque estos artículos que estamos haciendo referencia están en el título preliminar. Lo mismo sucede con los derechos de las comunidades indígenas, no solo las comunidades indígenas y los derechos se les reconocen en la Constitución Nacional, sino también en el Código Civil y Comercial a raíz de esta constitucionalización del derecho privado. Si bien no se pudo avanzar en el sentido de una regulación específica acerca de estas comunidades indígenas, que era lo que se pretendía, se estableció que eso iba a ser regulado en una ley especial, ¿sí? Sin perjuicio de ello, se entendió que era importante incorporar algún artículo que hiciera referencia al reconocimiento de estos derechos en el ámbito del Código Civil y Comercial. Por eso el artículo 18, al hacer referencia a estos derechos de las comunidades indígenas, van a ver que dice, las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Es decir, hay un reconocimiento expreso de los derechos de las comunidades indígenas. Más allá de que, vuelvo a repetir, no hay una regulación específica acerca de cómo se ejerce los derechos sobre esa propiedad comunitaria, que claramente es diferente a lo que es el ejercicio de un derecho sobre un bien, sobre de propiedad como lo conocemos tradicionalmente, ¿no? Por eso se establece que tiene que haber una regulación específica.
Se otorga a las comunidades indígenas reconocidas el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas suficientes para el desarrollo humano. Y el 75, inciso 17 de la Constitución, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Asimismo, hace no mucho tiempo, creo que fue en marzo, febrero o marzo, salió un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que precisamente condena al Estado Nacional por haber, digamos, de alguna manera violado este derecho a la propiedad. Por eso es tan importante el respeto a las comunidades indígenas y el reconocimiento respecto de estos derechos sobre las propiedades comunitarias. Después pasamos ya a lo que son los bienes y las cosas, ¿no? Acá no hay un gran cambio en el sentido de qué consideramos, qué vamos a entender como los bienes, qué son bienes y qué son cosas, porque se toma el mismo concepto que ya venía elaborando la doctrina, ya venía establecido en el propio Código de Vélez. Pero acá lo importante es que originariamente, y ya en el Código de Vélez, se adoptó una postura contraria al Código francés, porque se estableció que los bienes, van a ver que los bienes son todo objeto material o inmaterial susceptible de que, digamos, que tenga digamos, un contenido económico. Y las cosas, digamos, cuando hablamos de cosas específicamente estamos hablando de un objeto corpóreo, es decir, el bien sería el género y la cosa sería la especie, ¿sí? Van a ver que si bien se menciona tanto a bienes como a cosas, no hay un concepto específico que haya determinado el código respecto a estas dos cuestiones, más allá de que ya les digo, no es necesario porque el código no tiene que establecer los conceptos, sino que debe regular los institutos. Y en este sentido la doctrina ya tuvo un avance importante en el sentido de individualizar qué tipo de bienes y cosas, y ahora vamos a ver las clasificaciones, ¿no? Pero no hay una diferencia en cuanto al Código de Vélez. Entonces el bien sería el género y la cosa es la especie. Los bienes son las cosas y los... Bueno, ahí lo que les puse es la diferencia con el Código francés. Y en cuanto a la definición, tenemos que los bienes son los objetos materiales e inmateriales susceptibles de tener un valor, es decir, ese es el género. Y las cosas son los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Acá cuando hablamos de bienes puede ser cualquier tipo de derecho patrimonial, por ejemplo, que surja de un pagaré, eso sería un bien, por ejemplo. Y las cosas, un automóvil, un inmueble, es decir, algo que sea corpóreo, que sea material y que también tiene, obviamente, tiene el contenido de ser susceptible de tener un valor económico. En realidad, estamos hablando en estos casos de valor económico, pero ya vimos que cuando hablamos del derecho sobre el propio cuerpo y sobre las propiedades comunitarias, ahí ya no estamos hablando de un valor económico, sino de otro tipo. Acá tienen el tratamiento en el Código Civil y Comercial, hablan en el artículo 15 sobre la titularidad de los derechos, dice las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme a lo que establece el Código. Y el 16 ya habla de los bienes y las cosas, los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas, las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Con el Código de Vélez hubo un tema al definir a la cosa en sí, porque al hablar de una cuestión corpórea no podía incorporarse todo lo que era, por ejemplo, el cable o la energía, todo lo que no podían visualizarse de manera material. Por eso la ley 17711 en su momento estableció esta referencia que ven a lo último del artículo 16, que habla de la energía y las fuerzas naturales que son susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Abarca todos esos supuestos en que si bien no podemos hablar de cosa o objeto material, también pueden, digamos, incorporarse por analogía a estos supuestos. Después pasamos al tema de las clasificaciones. Van a ver que hay distintos tipos de clasificaciones de los bienes que ha hecho la doctrina.
que tienen una importancia a los fines de evaluar las diferencias digamos, de estas categorías. La más importante de estas clasificaciones va a ser la de los bienes muebles e inmuebles. No es difícil, digamos, individualizar la diferencia, y tiene mucha importancia ya que la regulación en muchos ámbitos es diferenciada, tanto respecto de los muebles como de los inmuebles. Por ejemplo, los bienes, digamos, en cuanto a concepto, los bienes inmuebles son los que están fijos en un lugar determinado y no los puedo trasladar de un lugar a otro. Eso resulta claro, digamos. Había una confusión en el Código de Vélez porque hacía referencia a bienes, digamos, por lo que representaban, y ahí se incorporaba la escritura traslativa de dominio del inmueble como un bien inmueble, y eso era confuso, porque en realidad era un bien mueble. Entonces, para evacuar todo tipo de dudas, directamente el Código Civil y Comercial habla de los bienes inmuebles por su naturaleza. Van a ver que el artículo 225 dice que son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica, y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. Eso es por su naturaleza. Y por accesión son las cosas muebles inmovilizadas por su adhesión física al suelo con carácter perdurable. Conforman un todo en el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario. Es decir, el inmueble es la casa que se construye y que tiene un visto de permanencia, es decir, la idea es que permanezca en ese lugar. Y después tenemos los... bueno, acá tienen la definición del artículo 226, que son los inmuebles por accesión, las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo con carácter perdurable. Esto del carácter perdurable es muy importante que lo tengan en cuenta porque es el criterio con el cual yo evalúo si una cosa se puede ser tomada como inmueble o no. Por ejemplo, una estufa que se instala en el inmueble. Esta idea de perdurabilidad hace lo que hace es que pueda concluir que se trata es parte del bien inmueble, ¿se entiende? Y esto es muy importante porque piensen que toda relación jurídica que tenga por objeto un bien inmueble va a abarcar todas estas cuestiones que están incorporadas por adhesión física y con visos de perdurabilidad, ¿se entiende? Bien. Por otro lado, los bienes muebles son los que se pueden desplazar por sí mismos o por una fuerza externa. Es importante esta distinción porque puede ser que yo los tenga que trasladar o puede ser que se trasladen por sí mismos, ya sea porque se trate de animales digamos, o algún tipo de, animales, o porque se trate de locomóviles que dentro de esa categoría incorporamos a los automóviles, a las motocicletas, a los camiones, es decir, todo artefacto que se traslade por sí mismo. Acá van a ver que habla de los semovientes, que se caracterizan por ser los animales que pueden moverse por sí de todos los demás objetos que necesitan de la fuerza del hombre, se distinguen de los otros objetos que yo necesito movilizar. Los semovientes van a tener una regulación específica. En su momento no estaban, no estaban diferenciados en el Código de Vélez, y esto era raro porque al ser al ser parte de nuestra economía, el tema del ganadero, era raro que no estuviese regulado específicamente. Lo cierto es que con posterioridad esto se reguló en una ley, que es la Ley de Marcas y Señales, y en ese caso lo importante es individualizar a los semovientes mediante marcas y señales. Este régimen lo que hace es verificar quién es el dueño de esos animales mediante algún tipo de señalización, ya sea una marca, sea una señal. ¿Y por qué esto es importante? Normalmente lo vemos mucho en el tema, bueno, obviamente que para el tema de la transferencia o transmisión de los derechos sobre esos bienes que son que tienen un registro, necesito hacer la inscripción en el registro respectivo, de la transferencia y demás. Pero también es importante porque cuando estamos hablando de, por ejemplo, un accidente de tránsito en una ruta, tenemos que tratar de verificar si podemos individualizar y haya intervenido un animal. Tenemos que verificar si podemos individualizar el dueño de ese animal para
establecer si hubo responsabilidad o no. ¿Se acuerdan lo que hablábamos ayer de todos los elementos de la responsabilidad civil que van a haber en obligaciones? Bueno, también para ese supuesto es importante que nosotros podamos individualizar a este tipo de bienes, ¿no? Y después tenemos los locomóviles, que abarcan los artefactos rodantes de propia propulsión, los automóviles, tractores, etc. Hay un decreto específico que regula el tema de los automotores, que es el Decreto Ley 6582 del 58. Es muy importante porque regula la forma en que se va a transmitir el dominio de los automotores, ¿no? Y ustedes sabrán que para transmitir el dominio de un automotor nosotros tenemos que realizar todo el papelerío mediante la firma del 08 y demás, pero a su vez tengo que inscribirlo en el registro, y a partir de que se inscribe en ese registro, yo adquiero el derecho de la propiedad sobre el automotor. Es importante porque se dice que el registro es constitutivo. ¿Y por qué decimos que es constitutivo? Porque a partir de la inscripción yo tengo un derecho nacido de esa transmisión. Esto también es importante porque, y también en el ámbito de todo lo que es la responsabilidad civil, porque se establece que, ¿se acuerdan cuando hablábamos ayer de la responsabilidad objetiva? El hecho de que el ser titular de un automotor me genera a mí el deber de reparar si ese automotor causa un daño. Bueno, en ese caso también, para yo liberarme de responsabilidad, tengo que inscribir en el registro que transmití esos derechos sobre ese bien, para poder liberarme de responsabilidad. O al menos hacer lo que se llama denuncia de venta, que lo que hace es comunicarle al registro que yo ya me desprendí de ese bien porque lo transmití, aunque aún no se haya inscrito en el registro, ¿sí? Bien. Acá ya pasamos a otra categoría, pero quiero pasar antes a la importancia de la distinción entre bienes muebles e inmuebles, que eso lo vamos a tener, para que cierre acá porque estaba sonando. Esto de la importancia de la distinción entre bienes muebles e inmuebles, lo van a ver en este cuadrito, ¿no? A ver si lo puedo aumentar de alguna manera. Ahí está. Bien. En primer lugar, en cuanto a la ley aplicable, ¿sí? No solo va a ser importante distinguir para individualizar el objeto de que se trate de la relación jurídica, sino que va a diferir la ley que voy a aplicar a esa relación jurídica según se trate de un bien mueble o inmueble. Fíjense que para establecer la ley aplicable a las cosas inmuebles, obviamente que me voy a fijar el lugar donde está ubicado ese inmueble. Normalmente, al ser cuestiones se habla de que es una cuestión de orden público el tema de regular todo lo atinente a la tierra de la nación, del Estado. Entonces, por eso, para evaluar qué tipo de derecho le voy a aplicar al bien inmueble, le voy a aplicar el derecho del lugar donde está situado ese bien inmueble. Ahora, en cuanto a los bienes muebles, tengo que distinguir si se trata de bienes registrables, como por ejemplo un automotor, va a regir la ley del lugar donde está el registro de ese bien. Y si no es una cosa que sea registrable, vamos a distinguir esos dos supuestos que ven ahí, que es si es de situación permanente o si no es de situación permanente. Si es de situación permanente, lo vamos a equiparar a lo que ocurre con los bienes inmuebles. Vamos a aplicar la ley de situación de ese bien mueble permanente. Ahora, ¿qué quiere decir de situación permanente? Que en principio, si bien es un bien mueble, no se va a trasladar de un lado a otro. Ahora, si es de situación no permanente, ahí sí vamos a aplicar la ley del domicilio del que es el dueño de esa cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad se entiende que esa cosa va a ser trasladada con su dueño. Entonces la ley que le vamos a aplicar va a ser la ley del domicilio del titular de ese bien. Otra cuestión para la cual tiene importancia la distinción entre cosas muebles e inmuebles, van a ver ahí que es la jurisdicción. Cuando hablamos de jurisdicción, estamos hablando de qué juez va a ser competente o va a ser el que entienda en cualquier conflicto en que se discuta acerca de ese bien, ¿sí? Eso habla de la jurisdicción. ¿Quién va a ser el juez competente?
van a ver que ahí también tenemos una diferencia. Si son bienes inmuebles, son competentes los jueces del Estado donde están situados, lo mismo que decíamos recién, la ley de situación de los bienes. Ahora, si son los bienes muebles, va a ser competente el juez del Estado, si es registrable, donde están registrados los bienes. Y si no es registrable, los jueces del domicilio de la persona o el lugar de situación de los bienes, según se trate de situación permanente o no. Después también varía el plazo para la adquisición por usucapión. Ustedes todavía no vieron nada de usucapión, ¿no? ¿O tienen alguna idea? ¿Alguien me puede decir qué es la usucapión? Sonia, te veo ahí que te desbloqueaste. No es cuando vos estás mucho tiempo ocupando un lugar, o sea, viviendo, por ejemplo, en una casa, después de tantos años pagas impuestos y podés como poderla registrar a tu nombre. No sé si voy Sí, por ahí. ¿quién está hablando? ¿Cómo es tu nombre? Narela. Sí, ¿cómo andás? Es como vos decías, Hola. es decir, es el instituto mediante el cual el código es una forma de adquisición del dominio. El código reconoce bajo ciertos parámetros a una persona que ejerce la posesión de un inmueble, ejerce la posesión en el sentido que vos decías, paga los impuestos, está habitando el inmueble y demás, y se reconoce como dueña de ese lugar durante un lapso de tiempo que es el que establece la ley. ¿Sí? Y sin ningún tipo de oposición por el dueño, porque si yo estoy ocupando y tengo al dueño que me está mandando carta de documento, la usucapión no va a caminar de ninguna manera, ¿no? Pero es esa forma de adquisición del dominio. Fíjense que es distinto el plazo que me exige el código respecto a los muebles y respecto a los inmuebles. Obviamente que si se trata de un inmueble, me va a exigir un plazo mayor. Fíjense que la prescripción adquisitiva en el caso de los inmuebles, la prescripción breve es de justo título, buena fe y 10 años. La buena fe es lo que yo les decía recién, es decir, no se piensa, actúa como un dueño, pero no hay ningún tipo de oposición del titular, porque si no ya estoy obrando de mala fe. Y esto igualmente del plazo breve solo se aplica cuando yo tengo algún tipo de escritura traslativa de dominio con algún defecto, o sea, son los menores casos porque en realidad ahí ya habría un título pero está defectuoso. Lo más normal y lo que escuchamos todos los días es la prescripción adquisitiva larga, en la que yo no tengo ningún título o tengo un boleto de compraventa y pasaron el lapso de 20 años. Ahí me exige 20 años el código para que yo pueda adquirir el dominio del inmueble por usucapión. Pero fíjense la diferencia de los otros, de los bienes muebles, el lapso que me requiere el código para que yo pueda usucapir. En el caso de los bienes registrables, el plazo de 10 años, si es la cosa hurtada ni perdida, y 20 años cuando no existe buena fe. Y en el caso de no registrables, y no es no es ninguna cosa que sea robada o que haya sido perdida, en ese caso hay una regla del derecho que se aplica, que es que la posesión vale título, es decir, se presume que esa persona es la titular de dominio. Y si es una cosa hurtada o perdida, ahí sí el plazo es de 2 años. Fíjense cómo se acotan los plazos en caso de cosas muebles y cómo se alargan en el caso de cosas inmuebles. Después tenemos las formas de enajenación, es decir, para yo transferir el dominio de un mueble voy a tener por regla la libertad de formas, es decir, el código no me va a exigir que yo cumpla con alguna formalidad para transmitir ese bien mueble, pero sí me lo va a exigir si se trata de bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque al ser cosas que, como yo decía, están digamos, accedidas al suelo, tienen visos de perdurabilidad, hacen al territorio nacional y demás, ya hay una exigencia mayor en cuanto a la forma en que yo voy a transmitir el dominio y me exige el código de la escritura pública, que ustedes van a ver más adelante es la formalidad más extrema en cuanto a los modos de transferir el dominio, a los modos de instrumentar un acto jurídico. Lo más exigente sería la escritura pública, que es lo que me está requiriendo para transmitir el dominio de un inmueble, ¿sí? Bien, bueno, esto de la acción reivindicatoria no los quiero tampoco confundir tanto.
También cambia lo que hace a las garantías reales. Si se trata de bienes muebles registrables, hay ciertas garantías reales que son los gravámenes que yo puedo incorporar a la cosa para poder, normalmente se realiza para obtener algún crédito, y de alguna manera al acreedor, a la persona que le da ese crédito, se le da una garantía importante, que es esto de las garantías reales. Cuando hablamos de un automotor, por ejemplo, la garantía real que yo puedo constituir sobre ese automotor es una prenda, se llama prenda. Ahora, cuando hablamos de los inmuebles, ya tienen otra terminología, y es lo que se establece en la escritura, es lo que se llama hipoteca, lo habrán escuchado. Bueno, esto también, no quiero avanzar sobre eso. Bien. Eso en cuanto a las diferencias. Van a ver que por lo que vimos en el cuadrito, son muchas las diferencias entre el régimen de lo que es una cosa mueble y una cosa inmueble, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de muebles e inmuebles? ¿No? Bueno. Otra clasificación hace a las cosas divisibles e indivisibles, y esto no es muy difícil de distinguir. Van a ver que las divisibles son las cosas que pueden ser fraccionadas en porciones reales sin ser destruidas, y cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las partes como a la cosa misma. Es decir, yo puedo dividir la cosa, y el dividir la cosa no hace que eso se destruya o que cambie su sustancia en relación a la cosa en sí y al resto de las cosas que obtuve. La cosa, digamos, divisible por excelencia es el dinero, es decir, se puede dividir tranquilamente, y lo que yo obtengo de dividir 100 pesos por 2 es 50 pesos iguales, digamos, por 2. Es decir, yo lo que tengo que poder hacer es dividir y que no cambie la sustancia con respecto al resto de la división y a aquello que dividí. Las indivisibles son las cosas que no pueden identificarse homogéneamente, perdiendo su individualidad. Acá es importante el artículo 228 porque establece un límite en cuanto a el fraccionamiento de terrenos. Es decir, en principio, digamos, un terreno puede dividirse, pero hay un tema con las reglamentaciones locales. Es decir, la división, además de poder dividir y obtener un todo homogéneo y demás, hay un requisito extra, y es que no vuelva antieconómico esa división. Y si yo lo divido una fracción de terreno en una mayor parte a lo que me permiten las normas locales, eso hace que sea antieconómico, porque yo no voy a poder establecer un valor. Por eso van a ver que específicamente, les voy a leer como dice el artículo 228, dice: las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento. En materia de inmuebles, la reglamentación del fraccionamiento parcelario corresponde a las autoridades locales, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto de que no pueda llegar a volver antieconómico el uso de la cosa. Después tienen otra, bueno, ¿y por qué es importante esto de cosas divisibles e indivisibles? Por ejemplo, para poder establecer en una división de condominio, una división de cosas que es compartida entre varias personas, cómo voy a llevar a cabo ese fraccionamiento. Si es que puedo dividirlo, y en ese caso sería fácil, o si voy a tener que llegar a algún tipo de venta para poder dividir o demás, ¿sí? Es importante para esas cuestiones. Y a su vez, no me acuerdo qué les iba a decir. Bueno, ya volver. Bueno, después tenemos otra clasificación que tiene que ver con las cosas principales y las accesorias. Las principales son aquellas que obviamente existen por sí mismas y no dependen de otra, y las accesorias son aquellas que, tanto por su naturaleza como por su existencia, están determinadas por la existencia de otra cosa. Y acá rige una regla del derecho también importante, y es que las cosas accesorias no tienen un régimen jurídico propio y siguen la suerte de lo principal. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por eso en el caso que yo les decía de la hipoteca, un gravamen que se establece respecto de un bien inmueble, si esa escritura es nula o lo que fuere, digamos, todo aquello que afecta a ese principal va a afectar al accesorio, que es la hipoteca, ¿se entiende? Es decir,
todo lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y si hay algo que afecte a lo principal, obviamente en principio va a afectar a lo accesorio. Estas son reglas generales que pueden llegar a tener algún tipo de variación, obviamente. Después tenemos las cosas fungibles y no fungibles. También el tema de lo accesorio y lo principal es importante, porque si yo estoy transmitiendo dominio sobre una cosa y esa cosa tiene accesorios, en principio, si no se dice nada, va a transmitirse también lo accesorio a lo principal. Las cosas fungibles y no fungibles también es otra de las clasificaciones que hace el código. Y las fungibles son aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro de la misma y pueden sustituirse las unas por las otras de la misma calidad y en igual cantidad. Lo importante de la fungibilidad es que yo puedo cumplir dando algo del mismo género. Por ejemplo, si yo me obligué a dar una bolsa de trigo, me desvinculo dando una bolsa de trigo. No hay ninguna, ninguna distinción respecto de aquella cosa que forma parte del contrato. Ahora, si yo estoy, obligada a entregar un caballo de carrera, esa cosa no es fungible porque tiene ciertas características especiales que no me libero entregando otro caballo si no es ese, ¿se entiende? El dinero también es una cosa fungible, totalmente fungible, porque yo puedo entregar la suma de dinero a la que me comprometí. Y esto es muy importante porque si la cosa se pierde, por ejemplo, lo que yo les decía, me obligo a entregar 10 kilos de cereales y la cosecha se pierde por algún motivo. En realidad yo me libero entregando esos 10 kilos de cereales. Es decir, puedo llegar a cumplir igual con ese contenido, salvo que haya alguna vicisitud en el transcurso del contrato, ¿no? Pero lo importante que tienen que saber es que en realidad yo me obligué a una especie y me libero entregando esa especie. La característica entonces fundamental es que las cosas pueden ser sustituidas o intercambiadas, ya que representan a este género, el dinero, el trigo, cualquier otro ejemplo que se les ocurra. También es importante porque hay ciertos contratos que solo pueden ser objeto de esos contratos con las cosas fungibles. Por ejemplo, el contrato de préstamo o mutuo. Yo no puedo hacer un contrato de mutuo respecto de una cosa que no es fungible, porque en realidad la esencia de ese contrato es que yo entregue una cosa y que luego de un tiempo esa cosa se restituya, que yo pueda devolver esa cosa que se me prestó en su momento. Entonces, por eso tiene que ser una cosa fungible. Después el código van a ver que habla de los frutos y los productos, y esto es importante para evaluar también el tema después contractual y obligacional cuando avancen en las materias. Por eso se ve una parte genérica ahora en derecho civil. Los frutos son las cosas que provienen periódicamente de otras sin que altere su sustancia. Lo típico es el fruto que emerge de un árbol. Es decir, va a seguir produciéndose por más de que yo me desprenda ese fruto y lo consuma, ¿sí? Va a seguir esa cosa generando esos frutos. Ahora, lo que caracteriza entonces a los frutos es que hay una derivación de otro bien y que no afecta a la integridad de ese bien del cual se deriva. Están los frutos naturales, que son aquellos que se desprenden naturalmente de la cosa, no hay intervención del hombre. Los frutos industriales, que acá sí hay una intervención del hombre tendiente a lograr esa producción, por ejemplo, lo que es una cosecha, más allá de que es algo que originariamente es natural, necesito del hombre que siembre, que avance en esa producción. Y los frutos civiles son aquellos que otorga la cosa, pero que no tienen que ver con esta naturaleza y que tienen que ver, por ejemplo, con el alquiler que deja una renta de un departamento. Eso sería un fruto civil. Lo va a seguir produciendo periódicamente, por más de que yo cobre el alquiler un mes, el otro mes lo va a seguir produciendo. ¿Se entiende? No altera la sustancia de la cosa. Ahora, los productos es diferente, porque una vez que yo obtengo el producto de la cosa, no se va a renovar ese producto y la deja alterada o disminuida en su sustancia, o directamente la extingue, como por ejemplo el tema de la carne y la vaca. Es decir, si yo ya mato a la vaca para obtener la carne, no va a generar frutos,
distinto pasa con la leche que obtengo de la vaca, ¿se entiende? Es decir, son cosas que sigue produciendo, o si una vez que produce, como en el caso del producto, ya no va a volver a producirlo o va a alterar de manera importante su sustancia. Otra clasificación que tienen en el código es lo que hace a los bienes dentro y fuera del comercio. Los bienes dentro del comercio son aquellos que pueden ser enajenados, pueden ser objetos de transmisión, digamos, objeto de comercio. Y los fuera del comercio, ya me acordé los que les iba a decir respecto a la divisibilidad, perdón, volviendo al tema de la clasificación entre divisibles y no divisibles, o indivisibles, tengan en cuenta que también puede ser que las propias partes establezcan la indivisibilidad de la cosa, pero tiene que ser por un tiempo determinado. Por ejemplo, que sean un grupo de personas que sean dueños de unos bienes y digan que por un tiempo no se va a dividir. Bueno, eso es posible también. Volviendo entonces a las cosas dentro y fuera del comercio, son aquellos que los que están fuera del comercio no pueden ser enajenados por una disposición legal o por actos jurídicos, y siempre y cuando el código permita tales prohibiciones. La idea es que no exista, digamos, no se permita libremente el sacar cosas del comercio, porque en ese caso estamos afectando al tráfico jurídico. Pero sí puede ser que se saque del comercio respecto a determinado, o por determinado tiempo, o por algún tipo de motivo. En ese caso el código lo va a habilitar, pero no eternamente, digamos. Bien. Después van a ver que, voy a dejar de compartir pantalla, ¿no? Bien. Van a ver que después el código habla, el programa habla del dinero. El dinero, obviamente, que es aquello que yo entrego para, es decir, es la moneda de cambio, de cambio actual, regular. Es, digamos, una unidad de medida, y yo me libero entregando ese dinero de curso legal en el país. Eso, cuando hablamos de moneda de curso legal, estamos hablando de esa moneda que se utiliza en el estado en que estamos hablando. Por ejemplo, en nuestro caso es el peso argentino. Es fungible, porque van a ver que lo que decíamos es que digamos, pertenece a una especie, y yo entregando esa especie de dinero me puedo llegar a liberar. Es divisible por excelencia y es consumible. Consumible y no consumible, no les dije la diferencia, pero tiene que ver con que se agote con el primer uso, y en ese caso se trata de cosas consumibles, y no se agote con el primer uso, entonces se trata de cosas no consumibles, ¿sí? Y bueno, y acá en el tema del dinero van a ver que lo que habla Rivera es de la ley de convertibilidad, la ley 23.928, que excluye la posibilidad de indexar, más allá de que nosotros nos caracterizamos por atravesar procesos inflacionarios. Tenemos una normativa que nos impide indexar las obligaciones. Por eso yo no puedo establecer un método de actualización que contraríe esta normativa de convertibilidad, más allá de que se plantean en algunos casos si esta es inconstitucional o no. Lo cierto es que una forma de salir de esa afección que tiene la moneda por esos procesos inflacionarios es hablar de deuda de valor y deuda de dinero. Las deudas de dinero son aquellas en las que yo me obligo a entregar una suma de dinero, obviamente que me libero entregando el peso. Y las deudas de valor son aquellos en que yo lo que establezco es un valor de la obligación. Entonces esto me permite, al momento de cumplir con esa obligación, establecer el valor actual de esa obligación, y no el valor histórico o aquel que arrastra el tema del dinero, ¿no? Bien, hasta acá en realidad después van a tener algo de títulos, valores, pero tampoco quiero avanzar mucho porque ustedes tienen otra clase sobre esta bolilla, y quiero dejar todo lo que es los bienes, porque después tienen una clasificación que hace a quién es el titular de los bienes, si es el Estado o es el particular. Según sea el titular, van a ver que hablamos de bienes del Estado o bienes de los particulares, ¿sí?
Y después hablamos de lo que son los títulos valores. Los títulos valores son lo que son, por ejemplo, los pagarés, los cheques. Son algo, digamos, particular, y lo van a ver en Cambiario, porque tienen la particularidad de que son literales. Yo lo que tomo es lo que, digamos, el derecho que emerge de esos títulos valores es aquel que surge expresamente de ese título. Son abstractos porque yo no voy a analizar por qué me dieron ese pagaré. Directamente no se analiza ningún tipo de causa, ¿sí? Es lo que yo voy a ejecutar, es el pagaré. Y se desvincula también de todas las relaciones anteriores y las posteriores. No me interesa de quién lo recibí ni a quién se lo doy, ¿sí? Por eso tienen ciertas particularidades que prefiero que lo lean de Rivera, que está explicado expresamente, y cualquier duda que tengan de última se charla la próxima clase, ¿sí? Entonces quedaría para la próxima clase, para no aburrirlos con este tema de clasificaciones y demás, todo lo que hace a los bienes del Estado de los particulares y los títulos valores. ¿Tienen alguna duda de esto de los bienes muebles e inmuebles, la importancia de las clasificaciones y todo lo que venimos hablando? ¿No? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna duda? Bueno, si les parece, cortamos acá para que no sea tedioso con el tema de las clasificaciones, y ya la clase que viene yo le voy a comunicar a Gabriel, porque creo que él sigue con este tema, donde dejamos así continuamos. ¿Les parece? Bueno, buenas noches y buen fin de semana para todos, ¿sí? Les mando un abrazo. Gracias, igualmente.